Ya chicos, entonces acá tengo un Júpiter que le puse apoyo al desafío. Entonces lo primero que les puse es como una explicación súper somera de cómo calcular el Big O. Esto lo que hace es que calcula al final te dice cuántas operaciones tienes que hacer, dependiendo de la cantidad de datos que tengas. Entonces cuando dicen que es de orden n, es que si tienes muchos datos, n datos, así como en el límite, te va a demorar. Si es de orden n, te vas a demorar vas a hacer n operaciones. Si es de orden 1, vas a hacer una operación, no importa la cantidad de datos. Hay otros que son log n log n, pero al final lo que representa ese valor es cuántas operaciones vas a hacer según la cantidad de datos. Y n sería la cantidad de datos. Entonces acá yo lo que hice fue crear un arreglo que va de 1 al 20, o sea, 1 al 19, vamos a ponerle acá para que quepa el 20. Ya, entonces aquí yo tengo, o dejémoslo hasta el 10 primero. Ahí. Tengo, tengo una lista con elementos del 1 al 10. Entonces lo que yo voy a hacer, voy a calcular una suma. De dos maneras. El primero va a ser con un for. Entonces yo voy a recorrer el arreglo y para cada elemento lo voy a ir sumando a este acumulador que se llama S. Inicialmente S vale 0 y después, bueno, como siempre les digo, no hagan esto. Los nombres de las variables no pueden ser de un puro carácter, pero ustedes saben que cuando mostramos estos ejemplos rápidos queda así. Pero el i sería el elemento que va a ir, eh, cada uno de los elementos cuando voy recorriendo la lista, y en cada iteración voy acumulando en este S y voy sumando. Entonces esto es de orden n porque si yo tengo 10 elementos, que es lo que tengo acá, voy a hacer 10 operaciones, voy a hacer 10 sumas. Y me da 55. Ahora, un algoritmo de orden 1 sería que no importa la cantidad de datos, voy a hacer una sola operación. ¿Qué sería este? Este es el algoritmo que estaba buscando acá, ¿cómo se llama este tipo? Esta es la típica historia del, ¿cómo se llama este compadre? Gauss. Gauss que estaba en el colegio y el profesor lo... Oh, se me pegó. El profesor le mandó a hacer una suma del 1 al 100. Entonces Gauss, como era seco, inventó esta fórmula, que es n es el largo del arreglo, n más 1 por n dividido por 2, o sea, multiplicado por 0,5. Entonces acá yo voy a hacer una sola operación, que es esta multiplicación de aquí. O sea, es una multiplicación más una suma, etcétera. Pero lo puedo hacer en una línea, no tengo que estar recorriendo el arreglo. Entonces 55. Ahora acá igual, como multipliqué por 0,5, quedó como float y está entero, pero al final es lo mismo. Entonces si aquí pusiera 200, acá voy a hacer 200 operaciones y acá sigo haciendo una. Y si tengo 10 millones de datos, esto va a seguir siendo una. Entonces es muy conveniente tener algoritmos que sean así de eficientes. Ahora, este es un caso particular, son muy pocos los algoritmos que son de orden 1, pero en general hay algoritmos que son log n, que eso ya es un algoritmo que se considera súper eficiente, o n log n. Bueno, entonces esto se los voy a mandar para que jueguen un poco. Entonces, dicho de otra manera, cuando le pregunten en el desafío cuál es el orden, lo único que deben hacer es ver los for que hay. Y según la cantidad de fors, pueden estimar la cantidad de operaciones que se van a realizar. Bueno, y pasando al otro tema que es más importante, es el de la función map, filter y reduce. Yo voy a usar la misma función del desafío que me crea estos arreglos.
Y vamos a partir con un map. Este map es el que yo le mandé, que era para crear la base de datos o la lista de listas. Entonces yo creé una función que se llama int2row, que para cualquier int que yo le pase, que sería el x, no lo va a usar, pero sí me va a retornar una lista o sea, me van a retornar la salida de la función, que es la edad del cliente, el ingreso, si está trabajando, si tiene deuda y si ya tiene churn. Esa es una tupla y yo la transformo en una lista. Y después el map lo transformo en lista y acá yo voy a traer, vamos a traer 100 elementos. 100 elementos. Bueno, y ahí tengo mis 100 elementos. Para comprobar le voy a poner acá len de randomdb y me trae 100 elementos, que es lo que yo pedí. Y me voy a traer un elemento X, por ejemplo, el 25. Y ahí el elemento 25 es una persona que tiene 19 años, gana 365.000, está empleado, no tiene deuda y churn. Ya, entonces, ¿cuáles son las cosas importantes del map? El map tiene dos partes. Tiene la función que yo voy a aplicar y tiene el iterable, que está acá. En este caso, el iterable yo lo hice con un rango, pero puede ser cualquier iterable. Entonces, acá lo que yo voy a hacer, voy a aplicar una función de map sobre mi lista de datos, que se llama randomdb, que también es un iterable, lo puedo iterar, y tiene 100 elementos, la que crea acá. Entonces yo paso la función, que está acá, de hecho yo lo podría haber hecho así, por ejemplo, defino una función, ¿qué estoy haciendo? Mi fun, y le voy a poner, y que reciba un elemento X, y yo voy a retornar el X, el elemento 4, porque yo sé que es una lista, y sé que es un string, y le voy a poner eado. Yo le voy a explicar para qué esto. Se lo voy a comentar acá, y le voy a poner le voy a poner mi función, mi fun. Y esto lo voy a sacar. Ya. Entonces acá yo estoy definiendo un mapeo sobre randomdb. Recuerden que este es el iterable. Randomdb es una lista de 100 elementos que yo creé y cada uno de esos elementos corresponde a una de estas listas. Entonces, en cada iteración, digamos iteración acá no es un for, pero digamos como es iterable, en cada elemento del iterable va a ser de este tipo. Entonces yo lo que quiero hacer con esta función es hacer como una traducción. Y cuando diga churn, no churn, yo le quiero poner chorneado, no chorneado, para que me quede en español. Entonces, por eso yo voy a tomar este elemento y le voy a sumar el string eado. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, como el iterable es una lista, cada una de estas listas va a ser la entrada a la función. Y yo voy a ver el elemento 4. El elemento, tengo que ver, este es el elemento 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Por eso voy a llamar al 4. Entonces lo voy a ejecutar. Y ahí está establecido el mapeo. Ahora, quiero ver el elemento 3 de mi mapeo. Y esto me va a tirar un error. Me dice, no puedo hacer subscripts, o sea, no puedo hacer esta anotación sobre un mapeo. Yo tengo un objeto map. Para poder trabajarlo, igual el map es iterable, pero yo lo quiero ver como lista. Entonces, por eso, ustedes también lo van a tener que hacer, lo castean a lista. Y ahora sí va a ser una lista y lo van a poder indexar. Y ahí está. Entonces, si se dan cuenta, esto es muy importante, el map lo que hace es que la función completa, o sea, el dato completo lo mapea a otro valor. Ahora, en vez de definir la función afuera, si son cortas como esta, yo puedo hacer lo de la función en lambda, que también lo vimos en los data frames, cuando vimos pandas, y podríamos hacer esto. En vez de poner mi función, la puedo definir acá, lambda x, que sería la lista, y traigo el elemento cuarto. Ahora,
este map no necesariamente tiene que ser eso, también podría ser una tupla. Por ejemplo, yo podría decir, mira, quiero la edad, que es el elemento 0, y además quiero el estado, por decir algo. Y también me va a funcionar. Entonces, este elemento, el 4, era una persona de 61 años que estaba no horneado. Vamos a ver no sé, el 99, y va a cambiar. Entonces, esto es súper flexible. De hecho, yo podría poner acá, pegarle un elemento más, así como decir X más... vamos a ver si esto me funciona. Nunca lo he probado, pero debería funcionar. Ahí está. Entonces lo que hice fue, a la lista, dejo la misma lista, pero además le voy a pegar este pedacito del final. Entonces me queda 36, dev, no churneado. Entonces este map es súper flexible. Ustedes pueden definir la función que ustedes quieran para mapear los elementos del iterable. Y los iterables pueden ser cualquiera. En este caso tenemos nuestra base de datos, podría ser un arreglo, etc. Ok. Entonces, en resumen, en la función map va a tomar los elementos del iterable y le va a asignar un valor nuevo. El resultado del map es esa lista de valores nuevos. Ahora, ¿qué pasa con el filter? El filter es como los filters que hacíamos en los data frames. No va a cambiar el contenido del iterable, sino lo que va a hacer va a seleccionar ciertas filas. Va a seleccionar elementos, pero sin transformarlos. Entonces, en el caso inicial, lo voy a cambiar de nuevo. En el caso inicial, teníamos eso, ¿cierto? Traíamos solamente esa palabra. Traíamos como la traducción. Entonces, decía no achurneado directamente. Ahora, lo que yo voy a hacer, voy a filtrar, voy a preservar ciertos elementos del iterable. Entonces, lo que hice acá, de nuevo, bueno, le voy a cambiar este list para que lo veamos mejor. Entonces, hago un filter, de nuevo no tengo que importar nada para llamarlo, y defino una función lambda sobre el elemento X. Este elemento X representa el elemento del iterable. Entonces, como este iterable, los elementos del iterable tienen esta forma. Entonces, voy a entrar en polémica aquí, pero yo quiero filtrar a las personas que son jóvenes. Entonces, aquí yo definí, los menores de 25 son jóvenes. Si hay algunos que se sienten menoscabados, Oye, eso. sí. Pero es solo para el ejemplo. Me perdí. Ya. Entonces, yo voy a filtrar y voy a filtrar por el elemento 0, porque sé que el elemento 0 tiene la edad de mi lista. Entonces, cuando aplique esto, ya corrió súper bien, y voy a ver el elemento 2, me tira el mismo error porque no puedo hacer subscripts. Entonces lo voy a transformar a lista para manejarlo mejor. Y ahora sí, entonces aquí me traje eh, este de joven. O sea, según mi criterio de joven, es joven. Ahora podría ver el largo de esta lista. Bueno, también puedo hacer un count porque las listas tienen count. Ah, tengo que decir el elemento. No, eso lo voy a mostrar después. Perdón, chicos. Tengo que decirle cuántos elementos. Ahí está. Hay 7 elementos. Hay 7 elementos. Ahora, en el count yo tengo que poner un ejemplo. De ahí les voy a mostrar un ejemplo del count al final, porque les va a servir para el último ejercicio. Entonces, de las 100 personas que yo generé aleatoriamente, fueron 100, ¿no? Sí, de las 100 personas que yo generé aleatoriamente, solo 7 cayeron en esta condición de jóvenes. Entonces, si se dan cuenta, el elemento en sí mismo no cambió, sino que lo que cambió fue, yo filtré y dejé ciertos elementos del iterable, que sería el random DB acá.
Y ahora finalmente vamos a mostrar les voy a mostrar el más como extraño, que es el reduce. De hecho, el reduce hay que importar una librería que se llama Function Tools, FuncTools. Ahora, esto es de Python, sí, de Python nativo. Así que igual no haríamos trampa si lo usamos. Lo que yo voy a hacer acá es que quiero sumar las edades de los más jóvenes. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer primero, voy a generar una lista solo con las edades. Solo con las edades de los jóvenes. Lo voy a dejar acá. Entonces, esto voy a poner acá, lista solo con edades. Ocupo el map. Entonces el map voy a tomar el iterable ahora son list jóvenes porque ya lo tengo filtrado. Ya no voy a usar el random DB, sino que voy a filtrar solo la lista, o sea, voy a usar la lista iterable que ya filtré. Y sobre esta lista voy a tomar el primer elemento. Entonces, cuando me llegue la fila completa, yo solamente lo voy a mapear al elemento 0. Entonces, y acá voy a imprimir esto. Y aquí está. Entonces, acá tengo los siete valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son las 7 edades que aparecían en mi lista de leads jóvenes. Y ahora lo que quiero hacer es sumar. De hecho, voy aquí a imprimir también para que veamos si dio lo mismo. Voy a hacer la suma. La suma de la lista. Ya, me da 150. Entonces, ahora voy a sumar esta lista con el reduce. Entonces, lo que hay que hacer es que el reduce, ustedes tienen que pensar que tienen esta lista y la empiezan a recorrer en ciertos, por ejemplo, desde aquí hacia adelante, la empiezan a recorrer. Entonces ustedes van a ir tomando como pedacitos, como una ventana. Van a tomar de hecho dos elementos. Podrían tomar más, pero acá en este ejemplo son dos. Dejémoslo que son dos. Entonces van a tomar estos dos elementos y lo que yo voy a hacer es que voy a sumar los dos elementos sobre la edad jóvenes. O sea, sobre el age jóvenes que es mi iterable. Entonces este es mi iterable que está acá. Yo lo imprimí y lo voy a recorrer así, de a dos. Entonces el X va a ser el 24 y el Y va a ser el 21. Los tomo de a dos y ese resultado va a ser como un nuevo elemento y ese resultado de la suma lo voy a tomar con el siguiente. Después el resultado de esos tres lo voy a tomar con el siguiente. Y así. También lo pueden ver de otra forma, en que yo puedo dividir esto en, por ejemplo, puedo sumar esos dos, después puedo sumar esos dos, después voy a tomar esos dos y así. Entonces, es como que se recorre, al final se recorre todo el iterable de pares, en este caso porque estoy diciendo que tengo dos entradas. Entonces lo voy a ir recorriendo de a pares y voy a ir aplicando la función. Ahora esto también es paralelizable, pero consideren que esto va a correr de forma lineal. Entonces, con esto voy a imprimir la suma y además voy a imprimir el promedio de edad, que era lo que yo quería calcular inicialmente. Quería saber el promedio de los jóvenes. Y aquí voy a imprimir los dos. Entonces, eh, no me dio. ¿Por qué no me dio? ¿Qué pasó aquí? No, ah, no. ¿Qué pasó? No puede ser. Ah, sí. No había corrido este elemento. No había corrido antes. Ahí sí. Sí, corrí bien. Entonces, es que antes lo había corrido con otro ejemplo. Y no corrí la celda. Ahí está. Entonces da 150, que dio lo mismo que acá, en esta función, y el elemento 21. Ahora, les voy a mostrar otra aplicación del reduce que tiene una tercera variable que es un valor inicial. Atento de acá. Lo que yo quiero hacer ahora es contar. Contar cuánta gente hay. Acá esto me debería dar 7. Entonces voy a copiar esto. Y acá atento porque aquí vamos a ver bien cómo.
¿Cómo funciona esta cuestión? Voy a hacer la cuenta. Entonces voy a tomar, si hago esto, y acá voy a imprimir el tiro. Ya. Ya, esto me dio la suma, pero yo no quiero la suma. Lo que quiero hacer es contar. Entonces, en vez de al x sumarle el i, le voy a sumar un 1. Entonces, cada vez que me llega un nuevo i, voy a ir sumando un 1 y es como que voy a ir contando. Y voy a tirar. Ya, ahora esto me dio 30. Me dio 30, me debería dar 7. Ahora, ¿qué pasó acá? Si se fijan bien, el primer elemento de la lista es un 24. Y después empiezo a sumar 1. Entonces voy a tener 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Por eso me dio 30. Lo que tengo que cambiar es que el valor inicial de este 24 no debe ser ese, sino que debe ser un 0. Entonces eso lo arreglo acá como un tercer elemento. Entonces aquí le voy a dar el valor. Debe ser 0. Y con eso me va a funcionar la cuenta. Si lo lanzo, ahí sí, me dio 7. Entonces aquí puedo ver que el reduce me sirve para hacer este tipo de agregaciones al final. Agregaciones sobre mis iterables. Entonces si quiero filtrar, ocupo el filter. Si quiero hacer una transformación, ocupo el map. Y si quiero hacer una agregación, ocupo el reduce. Ahora, el reduce no es tan utilizado porque ya hay muchas funciones ya las funciones que hacen agregaciones ya están implementadas. Ya está el count, está el min, el max, etc. Entonces, por eso de hecho tienen que llamar al FogTools para poder usarla. Bueno, así que yo creo que esto... y lo otro que me faltó decirle era lo del... Era lo del count de una lista. Que esto les va a servir. Miren, imagínense que yo tengo esta lista, el Age jóvenes, ¿cierto? Aquí voy a hacer un markdown para poner... Esto también les va a servir para el desafío. Para la parte 5 específicamente. Miren, yo tengo esta lista que tiene las edades. Entonces yo quiero contar las ocurrencias de, por ejemplo, el 23. Pongo ahí 23 y me dice que hay una sola ocurrencia. Ahora, yo voy a hacer otra lista, mi famosa lista A. Ahora le voy a poner B. Entonces voy a poner, por ejemplo, la A, voy a poner el número igual. Un 1, un 2, un 4, un 5, un 2, un 3, un 2, un 6. Ya. Y ahora voy a hacer, aquí se va a notar mejor. Voy a punto count y voy a contar cuántos 2 aparecen. Ahí me dice que hay 3 2. 3 elementos 2. Si cuento cuántos 5 hay, me dice que hay 1. Si le digo cuántos 25 hay, me dice que no hay. Hay 0,25. Si digo cuántas A, que esto también se puede hacer con string. Me dice que hay 0 As. Entonces, la función count me cuenta cuántas ocurrencias hay aquí. Ahora, voy a dar este tip. Por ejemplo, yo puedo hacer una lista de listas y puedo decir, mira, aquí me apareció por ejemplo, A1, una 2, otro A1 y un B5. Ya. Entonces ahora voy a hacer el count y voy a contar cuántos A1 hay. Esta lista es un elemento de la lista más grande que es la C. Me dice que hay 2. Me dice que hay 2. Y si yo digo A2,
hay un elemento. Entonces, si se dan cuenta, este count en la lista me sirve también para hacer agregaciones. Entonces, fíjense que en el desafío, en el ejercicio 5, están haciendo algo muy parecido. Están contando cuántos casos hay donde está empleado y además tiene deuda y además tiene churn, etc. Entonces, esto lo podrían hacer una transformación. Podrían hacer una transformación sobre los datos para que les quedara algo de este tipo. Y después las cuentas las pueden hacer con el count. Solamente eso les voy a decir. Pero se los dejo ahí en el apoyo. Ya, así que les voy a compartir esto ahora también por el Slack, para que lo puedan tener como referencia.